Hola, buenas tardes para todos y todas. Gracias por la invitación, en primer lugar a la senadora Corpazzi por hacernos parte de esta oportunidad trascendental para nosotros como profesionales, para nuestra provincia, de intervenir en una instancia como esta de elaboración de una normativa que nos va a ayudar a que la minería actúe, trabaje en forma como lo está haciendo, pero bajo una normativa específica y tan importante como es el Código de Minería. Gracias a las comisiones del Senado por permitirnos también tener esta oportunidad. Bueno, en base a la propuesta que presenta la senadora Corpazzi, he identificado los aspectos más importantes para compartir con todos ustedes referentes a un soporte técnico que implica la elaboración de la propuesta. Lo que está escrito refleja lo que transitó la provincia de Catamarca desde hace 10 años aproximadamente, desde aquel 2012, cuando la empresa minera Lumbrera anunciaba su cierre en años subsiguientes. El equipo técnico, de cual es mi rol actualmente, fue trabajando y acondicionando y sumando experiencias de todo el mundo, prácticamente de distintos sitios donde se tenía un cierre acorde, efectivo y con toda la profundidad que hace falta en estos casos. Entonces, ¿a quién está aplicada esta normativa? Es a las sustancias de todas las categorías. Es necesario que esté reflejada en esta normativa lo que implican las sustancias de todas las categorías, porque bueno, es una realidad de nuestra provincia. COFEMIN también se está hablando en aquel ámbito, que a su vez cada provincia tiene distintos tipos de mineralización. En nuestro caso, desde una extracción de áridos, por ejemplo, no metalíferos, o sea, desde el punto de vista ambiental minero, podemos dividir las extracciones o la explotación minera en yacimientos de tipo no metalíferos y metalíferos. Eso le da una idea inicial de cómo van a ser los planes de gestión durante la operación extractiva y durante el cierre, porque tienen características diferentes desde el punto de vista de escala de producción, infraestructura y, digamos, también hacia el cierre, características químicas, mineralógicas de estos dos grandes grupos de la actividad minera. Entonces, para establecer un plan de cierre de minas que contemple todo esto, es necesario hacer esa primera división y en nuestra provincia, en el este de la provincia, se puede pensar en un cierre de minas, de una extracción de áridos, que tiene, digamos, en un cauce de un río donde la actividad extractiva año a año tiene un cierre antes de las crecidas del próximo verano y si consideramos, o sea, los componentes de un plan de cierre serían, a ver, el laborio minero, la infraestructura, los residuos mineros, básicamente, y la gente que trabaja en el proyecto. 4 componentes. Vamos al caso sencillo de áridos. Tenemos el laborio minero, la extracción del árido, que año a año va planificando su excavación de modo de no generar barreras para que el agua en la próxima crecida no tome distintos caminos. Entonces, al cierre de minas será igual que el año anterior, muy sencillo, de recomponer, eso, como decía la doctora, rehabilitar, es el término para todos los casos de la actividad minera. La infraestructura a veces solamente se carga y se transporta hacia el próximo sitio de venta, corralón, o bien tiene una zaranda, una malla de clasificación que se trata de un desmantelamiento. Entonces, lo que se genera en el laborio minero se cierra acorde. Lo que es infraestructura en esa escala, y vamos a lo más complejo, la infraestructura se desmantela. Luego pasamos a los residuos. En el caso de un árido, que es sencillo, los residuos serán lo que excede el tamaño de esa zaranda o grilla, lo menor pasa a una etapa siguiente o a la venta, lo que está sobre de ese tamaño granulométrico puede fortalecer esas terrazas de erosión o barrancas del río. Y eso sería el manejo de los residuos. Y los operarios que, bueno, en ese caso pudieran tener la oportunidad de trabajar en otro proyecto similar al que estuvieron participando en el momento operativo. De allí pasan una serie de yacimientos, desde no metalífero, en nuestra provincia Piedra Laja, caliza para cemento, para cal, y vamos a la
actividad metalífera, donde allí tenemos distintas también tareas, desde el litio en salmueras, que es una realidad para nosotros, con nuevos proyectos ahora que estamos evaluando, los planes de cierre conceptual que se están presentando, ya pasó a esa escala también de planes de cierre, hasta llegar a una actividad metalífera del tipo pórfido de cobre, donde el mineral está distribuido. Vamos entonces al mismo análisis. ¿Cuál es el laboreo minero? La extracción de ese material. Ese material, al estar distribuido, tiene una proporción de lo que es útil y va a un proceso y de lo que se descarta. En el mejor de los casos, la proporción es 1:1. Uno pasa a la planta y uno va a escombreras, botaderos, desmontes, de acuerdo a quien lo diga. Entonces, ese material que se descarta es de grandes proporciones y se diseña, se construye, se opera y se cierran escombreras o botaderos. Conceptualmente, se trata de construir un nuevo cerro con ese material que proviene de la mina, que no tiene aditivos y que ha sido objeto de una clasificación primaria en que nos resulta útil para el proceso siguiente. Entonces, conceptualmente, por eso estamos en metalífero, si tiene una evolución química, va a formar parte de un núcleo rocoso, donde se tiene que cubrir en la base y en la superficie y en los taludes, de modo que ese mineral que puede evolucionar químicamente esté encapsulado. Ya lo estaba, existe ese mineral en el macizo rocoso y estaba sin tener contacto con los agentes atmosféricos. Entonces, un poco conceptual, las escombreras, la otra porción que pasa a un proceso, seguimos con las labores mineras, va a una infraestructura, que es la planta de procesamiento, que se puede desmantelar al cierre, o bueno, usar para otros proyectos, que es nuestro caso también, y el residuo pasa a una obra de almacenamiento de relaves. Esa obra de almacenamiento tiene un diseño, dependiendo de las características del mineral, un diseño, una construcción y también medidas hacia el cierre. En el caso de Minera Lumbrera, conceptualmente es un depósito, un vertedero de residuos sólidos, por lo cual todo lo demás, toda la ingeniería civil, geotécnica, hidráulica, va a conducir a que ese depósito tenga las características de un vertedero de residuos seco, con todas las obras que hacen falta. Entonces, eso sería manejo de residuos en un proyecto a gran escala como el de Alumbrera. Y finalmente, lo que expresó el ministro y también otras personas, CAEM, es la mano de obra, la gente que trabajó allí. Entonces, bueno, todo esto conduce a un plan. ¿Por qué la importancia de que el plan, como se dijo, COFEMIN está trabajando también para que se pueda identificar o reglamentar luego en distintos tipos de minería? El plan tiene que tener sustento y soporte técnico porque el presupuesto de ese plan de cierre y el cronograma de tareas va a decidir sobre las garantías. Entonces, si el plan es técnicamente aceptable, completo, con todo lo que por ahí estuvimos en poco tiempo visualizando de lo que es una operación extractiva minera y con el tiempo de ejecución que lleva ese proceso, ese plan tiene aceptabilidad técnica, ambiental, pasamos a definir el presupuesto, que también tiene un análisis económico, y finalmente, bueno, la garantía que implica que el costo total de esa obra de cierre sea asumida en el tiempo que lleva un proyecto minero. A nosotros nos tocó que el proyecto ya no tenía vida útil, el proyecto a gran escala alumbrera, por lo que se tuvo que depositar garantías en su totalidad. Otro aspecto importante de la propuesta es que el contenido del plan tiene que ser ejecutado en forma progresiva. También el concepto se puede extender a que la presentación del plan de cierre es progresivo. Primero, es un plan conceptual. Cuando comienza un proyecto minero, nos está pasando en la minería del litio, luego pasa a ser un plan, una ingeniería básica. A medida que avanza la vida útil del proyecto, se van haciendo investigaciones y estudios para determinar la mejor manera de que la infraestructura quede desmantelada, bueno, el laboreo quede cerrado y acorde a condiciones ambientales aceptables, la infraestructura desmantelada, los residuos
protegidos y que no aporten sustancias al ambiente, no contaminen, y bueno, y la mano de obra tenga, o sea, los operarios, los trabajadores del proyecto que estuvieron durante toda la vida útil, se prevea de, como decía el ministro, formarlos y que tengan una oportunidad laboral luego de este trabajo en un proyecto particular. Entonces, esa ingeniería básica se va a ir, el plan minero, al tener actualizaciones bianuales, se puede ir enriqueciendo el plan de cierre, al igual que el informe de impacto ambiental, se va enriqueciendo en más precisiones hasta llegar a una ingeniería de detalle y factibilidad, que va a dar lugar a ese presupuesto, que en el primer término, cuando se presenta un plan conceptual, puede tener un orden de magnitud que implique un inicio de depósito de garantías acorde al tamaño del emprendimiento que se está evaluando, diseñando y construyendo. Y en tercer lugar, quisiera compartir lo que desde el punto de vista del equipo de trabajo transitó y fortaleció Catamarca en términos de en ese proyecto a gran escala, y que fue buscar asesoría externa, como decía la doctora, para la confección de la reglamentación. Tuvimos asesores de Alemania, Brasil y Argentina, y también, por otro lado, a 6 años antes del cierre de la obra, de todo el proyecto, identificamos cuál es el componente ingenieril más significativo, y sobre eso se hizo un peritaje, una consultoría externa, que duró 3 años o más. Esto fue una decisión gubernamental, institucional y técnica de chequear y de auditar la obra con un tercero, o sea, no es ni la empresa minera, y eso es importante, quizás en las reglamentaciones, o sea, además de la empresa que tiene su propia consultoría y profesionales y especialistas, el Estado que también hace fiscalizaciones, y en esto constituimos un equipo interinstitucional entre el Ministerio de Minería, Ministerio de Agua, Energía y Ambiente y Ministerio de Turismo y Cultura, a través de la Secretaría de Antropología y el Departamento de Arqueología, componentes del ambiente muy importantes. Este equipo entonces se ve fortalecido por una auditoría externa, peritaje técnico, que acompaña las decisiones de ese plan recibido ya en ese momento, cuando se hizo el peritaje técnico de la estabilidad física de la estructura que se estaba analizando. Esa acompañó a la decisión de aceptabilidad y de llevar un seguimiento de ese componente del plan minero. Asimismo, la provincia de Catamarca genera datos propios en lo que es fiscalización y monitoreos. También ha identificado que entre los componentes del ambiente, el agua tiene alta sensibilidad, por su escasez y ubicación de nuestras zonas áridas y semiáridas, y el Estado, a través de la Secretaría del Agua, el Ministerio de Minería, DIPGAM, Dirección de Gestión Ambiental, monitorea, genera datos propios de calidad del agua para contrastar la información y los informes que presentan las empresas mineras en todas las cuencas hídricas. Esto es una gran inversión. El 50% del presupuesto de DIPGAM es para monitoreo de aguas, pero el Estado está certificado el monitoreo bajo norma de gestión de la calidad, o sea, se hace con los mejores estándares para esta actividad. Esa actividad nos permite tener la certeza de que se controla. Uno de los aspectos más importantes al momento de la operación, y en estos casos, en el proyecto mencionado, se identificaron estaciones de control de agua subterránea y superficial pendiente abajo de todo el proyecto. Por lo cual, el Estado va a seguir chequeando y generando datos propios, trabajando con laboratorios también certificados para poder garantizar esta cierre y el proceso en sí, acorde a que ambientalmente sea aceptable. Por último, transmitir desde la experiencia técnica y desde el organismo Contralor, que la actividad minera, existen técnicas de control. El tema es identificarlas, las que sean, digamos, más amplias y de mejor aplicación,
y el tema es que hay que asumir, cada emprendimiento tiene que asumir los costos que implica implementar las medidas adecuadas de control de las instalaciones y control del componente ambiental, bueno, el agua como mención, pero todos los demás, para poder verificar que los trabajos se desarrollen de la manera, con las buenas prácticas que tiene la actividad minera. Eso.